La mayoría de las películas cristianas modernas tienen una apariencia inspiradora, positiva y emocional. Parecen edificantes, familiares y llenas de esperanza. Pero detrás de esa apariencia se esconde un mensaje peligroso, un evangelio sin cruz, un evangelio sin gracia, un evangelio sin Cristo. Hoy vamos a exponer el problema del evangelio cinematográfico, un mensaje que parece bíblico, pero que en realidad enseña salvación por obras, moralismo y transformaciones humanas, en vez de la obra terminada del Señor Jesucristo. El evangelio cinematográfico es un mensaje emocional y motivacional que dice: cambia tu vida, deja tus pecados y Dios te aceptará. Sé una mejor persona para que Dios te bendiga. Arréglate primero, y luego Cristo te recibirá. Este evangelio falso mueve emociones, pero no salva. ¿Por qué? Porque no presenta el sacrificio de Cristo como suficiente. No habla de propiciación, redención, justificación, sangre derramada, salvación gratuita por fe. La mayoría de estas películas enseñan que la salvación depende de cambiar tu conducta. Presentan historias donde un hombre deja el alcohol y ahora es salvo. Un esposo arregla su matrimonio y Dios lo acepta. Un joven abandona una mala amistad y encuentra a Cristo. Una familia empieza a ir a la iglesia y ahora Dios está feliz. Eso no es el evangelio. La Biblia dice claramente: porque por gracia sois salvos por la fe, no por obras. Efesios 2, versículos 8 y 9. El moralismo dice: si te portas bien, Dios te salva. El evangelio dice: Cristo te salva, tal como estás. Muchos creen que la salvación ocurre cuando una persona deja un vicio, arregla su vida, cambia su actitud, abandona una conducta, mejora como persona. Pero según la Biblia, una persona es salva al creer, no al cambiar su vida. Al que no obra, pero cree, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, versículo 5. Sin la cruz, sin la sangre, sin la fe, no hay evangelio. Solo religión disfrazada de cine. La mayoría de estas producciones evitan mencionar el infierno, el pecado, la ira de Dios, la sangre de Cristo, la justificación, la salvación eterna, la seguridad del creyente. ¿Por qué? Porque Hollywood cristiano busca contenido aceptable, emocional, inspirador, no un evangelio bíblico que confronte el pecado y exalte a Cristo. Millones de cristianos están aprendiendo un evangelio falso a través de películas que parecen piadosas, pero están llenas de psicología cristiana, autoayuda, terapias familiares, sanidad emocional, filosofía humanista, moralismo religioso, todo menos el evangelio de la gracia. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, versículo 47. No dice, el que cambia su vida. El evangelio no es una historia de transformación humana. No es el viaje emocional de un personaje. No es una vida cambiada que demuestra salvación. El evangelio es Cristo crucificado, sepultado y resucitado por nuestros pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, verso 31. El verdadero cambio viene después de la salvación, no antes. No es condición para ser salvo, es consecuencia de haber sido salvo. Muchas películas cristianas modernas terminan con la misma escena, un personaje llorando, una oración repetida, una música suave y un momento de decisión. Pero este momento no está basado en la Biblia, sino en una tradición moderna llamada decisionismo emocional.
Hoy vamos a exponer cómo el cine cristiano enseña un falso evangelio basado en emociones, decisiones humanas, compromisos, promesas, y no en la fe en Cristo y su obra terminada. El decisionismo es la idea de que una persona es salva por hacer una decisión, caminar al frente, repetir una oración, hacer un compromiso, levantar la mano, firmar una tarjeta, invitar a Cristo al corazón, prometer una vida nueva, aceptar a Cristo como líder. Suena espiritual, pero no aparece en la Biblia. La Biblia no dice, acepta a Cristo. Invita a Cristo a tu vida. Entrega tu corazón a Dios. Haz una decisión por Cristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, versículo 31. La mayoría de las películas cristianas terminan con escenas manipuladoras. Una persona al borde del llanto, música emocional, un discurso motivador, un pastor o personaje diciendo, repite conmigo esta oración. Una oración no bíblica, una decisión acompañada de lágrimas. El espectador piensa, ahí se salvó. Pero la Biblia no enseña eso. La salvación no ocurre cuando alguien repite palabras emocionales, sino cuando cree en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. El cine cristiano siempre incluye la famosa oración del pecador. Pero ningún apóstol la usó. Jesús nunca la enseñó. Pablo nunca la predicó. Ningún pecador en la Biblia oró para ser salvo. La salvación ocurre por fe, no por palabras. Con el corazón se cree para justicia. Romanos 10, versículo 10, no dice, con la boca se ora para ser salvo. Muchos confunden emoción con fe, lágrimas con arrepentimiento, música con presencia de Dios, promesas humanas con salvación. Pero llorar no salva. Sentir bonito no salva. Prometer cambiar no salva. Solo Cristo salva. Porque por gracia sois salvos por la fe, no por obras. Efesios 2, versículos 8 y 9. El cine cristiano produce dos resultados peligrosos. 1. Personas que creen ser salvas porque hicieron una oración, pero nunca confiaron en Cristo. 2. Personas que creen no ser salvas porque no sintieron suficiente emoción, porque no lloraron o no tuvieron una experiencia fuerte. Eso es una mentira. La fe no depende de emociones. La Biblia dice, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Juan 5, versículo 24, no dice, el que siente algo. El arminianismo enseña que la salvación depende del hombre. El cine cristiano enseña que la decisión humana es lo que salva. Ambos crean un evangelio centrado en el hombre. Mi decisión, mi compromiso, mi entrega mis lágrimas. Pero la Biblia enseña un evangelio centrado en Cristo. Consumado es. Juan 19, versículo 30. No. Comenzado es. Ahora te toca a ti terminar. El evangelio emocional dice, decide por Cristo. El evangelio bíblico dice, cree en Cristo. El evangelio emocional dice, entrega tu vida. El evangelio bíblico dice, Cristo entregó su vida por ti. El evangelio emocional dice, siente la presencia de Dios. El evangelio bíblico dice, conoce la verdad, y la verdad te hará libre. Juan 8, versículo 32. Las decisiones emocionales no salvan. Las repeticiones no salvan. Las oraciones escritas por un guionista no salvan. Solo Cristo salva cuando una persona cree verdaderamente en Él. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, versículo 47.
En el próximo episodio veremos cómo otro error peligroso se ha infiltrado en el cine cristiano: el calvinismo y la doctrina de señorío para salvación. Prepárate, porque ese tema destruye la fe de millones. La influencia del calvinismo en el cine cristiano moderno. Bienvenidos a otro episodio de nuestra serie Evangelios falsos en el cine cristiano. Hoy trataremos un tema delicado, pero necesario: la influencia de ciertas ideas calvinistas en películas que se presentan como cristianas. No vamos a mencionar nombres, ni maestros, ni teologías complicadas. Nuestro enfoque es simple: cómo esta corriente afecta el mensaje del Evangelio cuando llega al cine. No hablamos de doctrinas técnicas, hablamos de tendencias que aparecen en el cine cristiano. Un Dios presentado como distante, la idea de que todo está totalmente predeterminado, personajes sin verdadera responsabilidad moral, historias donde nada puede cambiar porque ya está escrito. Estas ideas, cuando llegan al cine, distorsionan la naturaleza del Evangelio. El mensaje central del calvinismo, cuando se traslada al cine, produce un cristianismo fatalista, personajes que esperan en vez de responder a Dios, un evangelio sin llamado al arrepentimiento, una salvación sin decisión personal, un hombre sin responsabilidad moral real. Todo esto contradice la Biblia, que llama al ser humano a arrepentirse, creer, obedecer, responder al evangelio, no a permanecer pasivo. En las películas influenciadas por ideas calvinistas, vemos personajes que esperan que Dios obre, sin actuar ellos. Piensan que no pueden cambiar porque ya todo fue decidido. Presentan un Dios que controla cada decisión humana sin libertad. Muestran conversiones mecánicas, sin lucha interna ni arrepentimiento. Hablan de destino, no de pecado. Hablan de soberanía, pero no de responsabilidad moral. El resultado es un evangelio frío, distante y sin respuesta humana. La Escritura muestra un Dios que llama, invita, corrige, disciplina, ama, perdona, salva. Un Dios que no fuerza al hombre a pecar, ni lo condena sin oportunidad. El Dios de la Biblia es soberano, sí, pero también es relacional, cercano y justo. La Biblia enseña claramente: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17. Versículo 30. El que creyere será salvo. Marcos 16. Versículo 16. Elegid hoy a quién sirváis. Josué 24. Versículo 15. Estas palabras destruyen el fatalismo. El hombre debe responder a Dios, debe arrepentirse, debe creer, debe obedecer. El cine que borra esta verdad termina presentando un evangelio incompleto. Cuando el cine adopta ideas calvinistas fatalistas, el espectador cree que no tiene responsabilidad espiritual. Piensa que no puede responder a Dios. Cree que su destino eterno ya está decidido. Pierde el sentido de urgencia espiritual. No siente necesidad de arrepentirse. Ve a Dios como un autor distante, no como un salvador cercano. Todo esto apaga la convicción que el Espíritu Santo quiere traer. El cine cristiano debe mostrar un Dios santo y amoroso, un evangelio que llama al arrepentimiento, un Cristo que murió por todos, una salvación disponible para todo aquel que cree, un hombre responsable ante Dios, una fe que transforma el corazón, no solo el destino, un cine que presenta el evangelio completo, no una filosofía fatalista. Gracias por acompañarme en este episodio. En el próximo capítulo continuamos con nuestra serie Evangelios falsos en el cine cristiano, exponiendo engaños contemporáneos que oscurecen el evangelio puro de Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hoy continuamos nuestra serie Evangelios falsos en el cine cristiano, analizando un mensaje que se ha infiltrado profundamente en las películas cristianas modernas:
el falso evangelio de la autoestima. Un mensaje que suena bonito, suave, motivador, pero que no es el evangelio de Jesucristo. En muchas películas cristianas escuchamos frases como: cree en ti mismo, tú puedes lograrlo, solo debes confiar en tu corazón, Dios quiere que seas la mejor versión de ti mismo. Todo suena inspirador, pero ese mensaje tiene un problema gigantesco. Dios jamás mandó al ser humano a creer en sí mismo. El evangelio de la autoestima enseña: tu valor interior es suficiente. Solo necesitas descubrir el héroe que vive dentro de ti. Tu identidad está en lo que tú eres, no en Cristo. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Nuestra identidad está en Cristo, no en nosotros mismos. Nuestra fortaleza viene de Dios, no del corazón humano. La salvación es gracia, no autoestima. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Sin Cristo, el corazón humano no es una fuente confiable. Sin Cristo, la autoestima no puede salvar. Sin Cristo, ningún esfuerzo personal puede transformar al ser humano. Muchas películas cristianas promueven personajes que superan sus problemas creyendo en sí mismos, encuentran su propósito dentro de ellos. Piensan que el éxito es una señal del favor de Dios, confunden disciplina personal con fe, pero casi nunca muestran arrepentimiento, convicción de pecado, dependencia de Cristo, transformación espiritual auténtica. El resultado es un evangelio sin cruz. Cuando el cine cristiano predica autoestima en lugar de fe, el hombre se convierte en el centro del mensaje. La Biblia se convierte en un libro de motivación. Cristo se convierte en un coach espiritual. La cruz pierde su lugar central. La salvación se presenta como sentirse bien, no como un nuevo nacimiento. Este mensaje no salva, solo entretiene. La Escritura enseña: cree en Cristo, no en ti. Confía en el Señor, no en tu corazón. Busca la gloria de Dios, no la tuya. Vive por gracia, no por automotivación. Encuentra propósito en la voluntad de Dios, no en la autoayuda. El cine cristiano necesita volver a Cristo, volver a la cruz, volver al arrepentimiento, volver al evangelio genuino. La autoestima puede levantar el ánimo, pero solo Cristo puede levantar un alma perdida. Gracias por acompañarme en este episodio. No te pierdas el siguiente capítulo de nuestra serie Evangelios Falsos en el Cine Cristiano. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Evangelios Falsos en el Cine Cristiano. Hoy analizaremos un mensaje que ha contaminado no solo predicaciones, sino también películas y producciones cristianas: el engañoso evangelio de la prosperidad. Un mensaje que promete bendiciones sin obediencia, promesas sin arrepentimiento, y una vida abundante sin Cristo en el centro. El evangelio de prosperidad enseña que Dios quiere que seas rico. Dios quiere que todo te salga bien. La fe es una herramienta para pedir dinero. La obediencia produce siempre éxito material. El cristiano verdadero nunca sufre. Pero esto no es el evangelio bíblico. Es una distorsión peligrosa que convierte a Dios en un cajero automático celestial. En las películas cristianas modernas, vemos personajes que declaran su victoria, reclaman bendiciones, usan la fe como un poder mágico, superan problemas por decretar éxito, logran sueños por visualizar lo que quieren, asocian prosperidad financiera con favor divino, y todo esto sin un solo versículo sobre arrepentimiento o santidad. La fe bíblica no es un método para obtener lo que quiero. La fe bíblica es confianza en Dios, aun cuando las cosas no salen como espero.
Pero el cine de prosperidad presenta: bendición igual a dinero, victoria igual a éxito, fe igual a poder mental, Dios como proveedor de deseos, evangelio como motivación para triunfar. La Biblia presenta algo diferente. El evangelio transforma el corazón, no la cuenta bancaria. El evangelio de prosperidad en el cine crea expectativas falsas. Si crees en Dios, tendrás éxito. Si eres fiel, prosperarás materialmente. Si no prosperas, es porque te falta fe. Si sufres, algo estás haciendo mal. Esto es antibíblico, porque la Biblia muestra profetas perseguidos, apóstoles encarcelados, justos pasando pruebas, Cristo sufriendo en la cruz. La prosperidad terrenal no es evidencia de bendición. Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción». Juan 16:33. Pablo dijo: «He aprendido a contentarme». Filipenses 4:11. Dios promete provisión, no lujo. Dios promete fidelidad, no riqueza. Dios promete presencia, no una vida sin problemas. La verdadera prosperidad es espiritual, no material. Cuando el cine enseña prosperidad como evangelio, presenta a Dios como un motivador personal, un entrenador de éxito, un proveedor de deseos, un socio en tus sueños. Pero el Dios de la Biblia es Rey, Señor, Salvador, Santo, Justo y digno de obediencia, aunque no cumpla mis expectativas. El cine cristiano debe volver al evangelio verdadero. Cristo en el centro, la cruz como mensaje principal, arrepentimiento genuino, fe bíblica, no fe mágica, esperanza eterna, no material, obediencia a Dios, no manipulación espiritual. El evangelio de prosperidad entretiene, pero solo el evangelio bíblico salva. Gracias por acompañarme en este episodio. No te pierdas el siguiente capítulo de Evangelios Falsos en el Cine Cristiano. Que el Señor te bendiga y te guarde. Serie: Evangelios Falsos en el Cine Cristiano. Episodio final: El verdadero Evangelio Bíblico, salvación por gracia y la cruz de Cristo. Durante esta serie hemos examinado varios evangelios falsos que el cine cristiano ha popularizado. No lo hemos hecho para atacar personas, sino para aclarar el mensaje más importante que existe, el evangelio. Porque cuando el evangelio se distorsiona, aunque sea con buenas intenciones, las personas terminan confundidas, cargadas y muchas veces inseguras de su salvación. Por eso, en este episodio final, vamos a responder una pregunta fundamental: ¿cómo es verdaderamente salvo el ser humano según la Biblia? La respuesta es clara, y no ha cambiado jamás. La salvación es únicamente por la gracia de Dios, por medio de la fe, basada exclusivamente en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. No somos salvos por una decisión emocional. No somos salvos por promesas que hacemos a Dios. No somos salvos por obediencia. No somos salvos por perseverancia. No somos salvos por obras. Somos salvos porque Cristo tomó nuestro lugar, cargó nuestro pecado, murió en la cruz y resucitó victorioso. Y somos salvos cuando confiamos plenamente en lo que Él hizo por nosotros. La fe bíblica no es un compromiso de obras. La fe bíblica es descanso en una obra ya terminada. Cuando alguien confía en Cristo, Dios le imputa justicia, no porque esa persona haya cambiado su conducta, sino porque Cristo pagó completamente la deuda del pecado. Aquí es donde el cine cristiano ha contribuido a una gran confusión. Muchas películas presentan la salvación como una experiencia emocional intensa, seguida de una transformación inmediata y automática de la conducta. Y cuando esa transformación no ocurre, el mensaje implícito es: quizás nunca fuiste salvo. Pero eso no es el evangelio bíblico. La Biblia hace una distinción clara entre salvación y discipulado, y confundir estas dos cosas produce un evangelio falso. La salvación es un acto instantáneo. Ocurre una sola vez. Depende completamente de Cristo. No se pierde,
no se gana, no se mantiene por obras. El discipulado, en cambio, es un proceso. Es el crecimiento del creyente. Es aprender a caminar con Dios. Es aprender a obedecer. Es aprender a vivir según el Espíritu. La obediencia no es el requisito para ser salvo. La obediencia es parte del crecimiento después de haber sido salvo. La Biblia nunca enseña que la obediencia sea automática en la vida del creyente. Nunca enseña que una persona salva dejará de luchar contra el pecado inmediatamente. Nunca enseña que las caídas prueban una falsa conversión. El creyente sigue teniendo dos naturalezas. El nuevo hombre nace por el Espíritu, pero el viejo hombre no desaparece. El viejo hombre puede ser controlado, no eliminado. Y eso ocurre cuando el creyente aprende a alimentar al nuevo hombre, a caminar en el Espíritu y a depender de la gracia de Dios día a día. La vida cristiana no es perfección automática. Es una lucha real. Es crecimiento. Es aprendizaje. Es disciplina. Es gracia constante. El problema del cine cristiano no es contar historias, sino presentar una versión simplificada y distorsionada del Evangelio, donde la emoción reemplaza la doctrina y la conducta reemplaza la cruz. Cuando se presenta la obediencia como evidencia necesaria de salvación, se le quita la seguridad al creyente. Cuando se presenta la transformación como instantánea, se crea culpa, temor y confusión. Cuando se mezcla salvación con discipulado, se predica un evangelio que la Biblia no enseña. El verdadero evangelio es sencillo y glorioso. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó. Y todo aquel que confía en Él es salvo. Así fue en el Antiguo Testamento. Así es en el Nuevo Testamento. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. David fue perdonado por gracia, no por la ley. Los creyentes de todas las épocas han sido salvos de la misma manera, por gracia, mediante la fe. La cruz es suficiente. La obra está terminada. La salvación descansa en Cristo, no en nosotros. El crecimiento vendrá después. La obediencia vendrá después. El discipulado vendrá después. Pero la salvación es ahora y es por gracia. Ese es el verdadero evangelio bíblico.